Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, un día gris, nublado, pero con mucha actividad. En un ratito vamos a contar qué está pasando con el tema quita de subsidios que se inicia a partir del día de hoy con la nueva forma de facturación de luz y gas, y eso va a impactar, se calcula, en 4 millones de usuarios, fundamentalmente en el área metropolitana. Vamos a contar qué está pasando con la negociación contrarreloj que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, con las cerealeras, con la mesa de enlace para un dólar soja de 200 pesos. Pero vamos a arrancar con lo que es un poco, y hemos visto hasta ahora, una estrategia, efectivamente, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de llevarse todas las marcas. Es decir, como en el fútbol dicen que hay alguien que es el jugador que se lleva toda la marca para despejar otra área, otro lugar donde se quiere avanzar. Bueno, un poco es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner. Se está llevando todas las marcas con una confrontación con la oposición, con algunos temas que lucen hasta ridículos. No sé, obviamente la oposición toma la piedra, la vuelve a cascotear a Cristina, Cristina se las devuelve, pero hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la reforma constitucional del 94. Este es un gobierno que no puede pasar una ley. Es un gobierno que no tiene mayorías en diputados para pasar una ley. No se puso de acuerdo para nombrar al procurador general porque, además de que tenía que negociar con la oposición en diputados, en el Senado no estaban de acuerdo con Alberto Fernández, parte del bloque del oficialismo, y tira a Cristina temas que son inverosímiles. Es decir, va a ser una reforma constitucional, un gobierno no puede pasar una ley, que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y después no tiene mayorías calificadas en ningún lado, está bastante parejo también en el Senado, ni siquiera tiene los 2/3. Bueno, Cristina lanza, ahora van a ver, el tema de hay que repensar la autonomía de la bendita ciudad de Buenos Aires. La tilda poco menos que de borracha a Patricia Bullrich para subirla también al ring, tanto a Larreta como Bullrich, que están disputando entre ellos el liderazgo de la candidatura presidencial el año que viene, que ven las encuestas, todos se creen presidenciables porque ven al gobierno y después de la última elección derrumbado, ven un escenario muy complejo desde el punto de vista económico. Están todos más preocupados sobre quién gana esa candidatura que del oficialismo. Entonces, pican todos. Es decir, Cristina tira y le devuelven. Y empieza un escenario de confrontación muy fuerte en el cual Cristina habla de cualquier cosa menos de los temas en los cuales avanza el gobierno por el otro lado. La inflación descontrolada, ahora van a ver los números, el ajuste fiscal a esta altura necesario y el apretón monetario para estabilizar la situación económica y una negociación con el FMI que se abre nuevamente la semana próxima y ya se está realizando en el plano técnico con el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. De todo eso, Cristina, ni mu, ni una palabra, pero los temas son de confrontación de la grieta pura y dura, ¿no? De la grieta política, de la grieta, si se quiere, ideológica, la visión de que hay un gobierno represivo en la ciudad de Buenos Aires, que reprime a manifestantes, las vallas, la idea de una movilización popular alrededor de Recoleta para apoyar a Cristina, y la frase última de Máximo Kirchner, que se sube, también estaba silente. Máximo Kirchner no se le conoce tampoco palabra, más allá de algunos comentarios respecto al tema económico en el conurbano, que pasaron desapercibidos, pero no ha salido tampoco a decir nada de lo que está pasando con la política económica, y salió muy fuerte Máximo Kirchner a decir que la oposición están buscando, están disputando, están viendo quién mata al primer peronista. Un escenario verdaderamente sorprendente, porque acá estábamos discutiendo hace 10 minutos una crisis económica enorme que llevaba al gobierno no solamente en una indefinición respecto a cuál era el rumbo, si Guzmán, Batakis y ahora finalmente Sergio Massa, sino un temor muy grande del oficialismo de que se les levantara un estallido social en el conurbano. Es decir, y el operación respecto a los medios de comunicación, el mensaje que enviaba
la Casa Rosada era no haga nadie olas, porque en cualquier momento se enciende una mecha, esto no está para bollos, en cualquier momento no hay que estimular y no hay que mostrar demasiado si hay una situación de saqueos, el tema de los scratches, un oficialismo que estaba muy preocupado, con razón, porque la situación es verdaderamente dramática, de que no se encendiera una chispa en el pasto seco de una situación dramática e inédita en las últimas 3 décadas, salvo la crisis del 2001, desde el punto de vista económico y social. ¿Qué dice la realidad mientras se discuten los temas de la grieta? Cristina y Máximo tiran y del otro lado ahora van a ver, seguramente todos en la oposición buscan recoger el guante y devolverle. Bueno, la realidad dice que, como adelantamos acá en el día de ayer, la inflación en agosto estuvo, según dicen en el Banco Central, muy cerca del 7%, segundo mes consecutivo que tenemos números inflacionarios que son los más altos desde abril del 2002. Nunca había pasado estos niveles inflacionarios y sobre todo sin haber devaluado, sin que se produjera una disparada del tipo de cambio oficial. Está habiendo una dinámica inflacionaria como si hubiese habido una gran devaluación, como ocurrió en el 2002, como ocurrió después en 2018, 2019, estamos con números de inflación mensual por arriba de esos registros 2018, 2019, sin que el gobierno haya devaluado. De hecho, está Sergio Massa, ahora vamos a contar con Candelaria, negociando contrarreloj para ver si puede destrabar 3.000, 5.000 millones de dólares en septiembre de la soja, dándole un tipo de cambio preferencial al sector sojero para ver si entran esos dólares y se evita una devaluación desordenada. Bueno, inflación de agosto cerca del 7%. Esto pone el piso en el año en el 92%. El piso estoy hablando. Ahora van a ver los números. Ya está el Banco Central evaluando una nueva suba de la tasa de interés y la va a aplicar a más tardar a mediados de septiembre, apenas se conozca el número oficial, lo cual las tasas efectiva anual va a ir bien arriba del 100%. Esto encarece todo tipo de créditos en la economía, empezando por las tarjetas de crédito, créditos personales, ahora 12, todo que ya se está encareciendo porque ha habido ya 2 subas muy fuertes de la tasa de interés. Ahora vamos a hablar también con Sheila Wilker de ese tema. Y negocian contrarreloj el dólar soja para evitar una devaluación. Esa es la realidad. Miren los números, y gracias Sheila por venir. Ahora vamos a analizar algunas de las encuestas que vos estás manejando respecto al humor social, de lo que está pasando y por dónde pasa la agenda de la gente y por dónde pasa hoy la agenda de la política. Decíamos, si da 7 o cerca de 7 en agosto la inflación, septiembre va a dar alrededor del 6%. En septiembre viene la quita de subsidios, hay aumento de combustible que están impactando los últimos días de agosto y van para septiembre, hay aumento de distintos servicios, prepagas y demás. Viene una serie de aumentos que en cascada no se pueden detener y septiembre ya están todos viendo alrededor de 6% de inflación. Bueno, la inflación tiene que bajar fuerte al 5% o menos a partir de octubre, esto es matemática, para que termine el año en 92% de inflación. 92% de inflación, esta es la aspiración, estabilizar ahí la inflación. Obviamente para esto no tiene que ocurrir un salto del tipo de cambio oficial en las próximas horas. Es decir, y esto pone una situación, la placa siguiente por favor, de ingresos muy compleja porque quedan todos los ingresos, las jubilaciones, la UH, y ahora se discute qué hacer con los salarios justamente en este trimestre clave del sector público y del sector privado, muy atrás de la inflación. Ya habíamos contado que al primer semestre, a junio, la inflación corría al 36,2% acumulado primeros 6 meses del año y los aumentos de los jubilados y AUH habían sido del 29%. Pero esto se agrava, obviamente, a partir de julio, cuando da 7 y pico por ciento, 7,4% de inflación, ahora otro tanto en agosto, con lo cual la inflación ahora en agosto, completado de agosto, va a estar alrededor del 56% y los jubilados AUH siguen con el aumento primeros 8 meses del 29%, ¿no? Porque es el último aumento de junio. En septiembre, decíamos,
El acumulado de inflación, si septiembre después da 6%, va a estar en 65%. Y el aumento que viene para jubilados a partir del día de hoy y de AUH es otro 15,5%, que lleva el aumento primeros 9 meses a 49%, es decir, corriendo muy atrás. Pero atención, porque después si bajás a 5% en octubre y otro 5% en noviembre, ojo que ya vamos a inflaciones de 75% en octubre acumulado en el año y arriba del 80%, 85% acumulado en noviembre en lo que va del año. Es decir, vamos a niveles inflacionarios nunca vistos en las últimas 3 décadas en la Argentina y la gran discusión que hay ahora es cómo se discuten salarios, es decir, cómo quedan los salarios en esa discusión en las paritarias, si se van a abrir o no, si va a haber sumas fijas o no. Cierro con esto y ahora voy con Gila. Fíjense lo que es, esto es de 3.0, la consultora de Gila Bilker 3.0 es mía. Bueno, de Gila Bilker, aunque está la colaboración siempre de Raúl Timerman en el análisis político, pero bueno, 3.0 es la consultora de Gila Bilker. Fíjense cuáles son, a mí me impactó mucho esto que me enviaste, Gila, respecto a cuáles son las preocupaciones de la sociedad. Y te abro directamente a vos para que analices esto y lo que estamos viendo de la discusión de Cristina llevándose todas las marcas. No solamente la sociedad, sino del votante del Frente de Todos. ¿Cuál es la preocupación hoy principal del votante del Frente de Todos? Más incluso que el votante de la oposición. A ver si podemos mostrar la encuesta. ¿Cuál es la principal preocupación, el principal problema nacional? Pregunta en la encuesta Gila Bilker. Bueno, fíjense, el 59% del votante del Frente de Todos responde la inflación, ¿no? El votante de la oposición responde también, el principal problema, casi 50%, responde en la inflación. Pero claro, en el votante opositor aparece como segundo tema, principal problema nacional, la corrupción, ¿no? Que ha sido una bandera de Juntos por el Cambio denunciando al kirchnerismo. Sí, y déjame decirte que se ha vuelto un poco lente de aumento. Entonces, mucha gente que señala corrupción, lo que vemos en los estudios cualitativos es que corrupción aparece no tanto como esquema de retorno, sino como un sistema que te explica todos los males de la sociedad. Entonces, corrupción también tiene escondido temas económicos, porque hay corrupción, hay malestar económico, hay crisis económica. Entonces, no es que es una categoría, cuando indagás más en profundidad, una categoría que excluya aspectos económicos. Claro. Por supuesto, digo, inflación, pobreza, desocupación son temas más claramente económicos. El tema es, bueno, ¿qué es lo que hay escondido debajo de la etiqueta de corrupción, sobre todo para el electorado de Claro. 2019 de Macri Pichetto, ¿no? Pero lo que quería resaltar es, principal problema nacional, le preguntan al votante del Frente de Todos, ¿cuál es el primer problema? Y lejísimos. Porque es un votante más popular. Segundo, casi el 60% del votante del Frente de Todos dice inflación. Le preguntan la situación personal. ¿Cuál es su principal problema personal a los encuestados? Siempre, cuando le preguntan personalmente, en general, hay más optimismo que cuando se habla de la nación. Pero acá se vuelve al revés la cosa, porque le preguntan en esta encuesta en manera concreta, problema concreto. Es la placa siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema principal personal? El 64% del votante del Frente de Todos dice la inflación. El 56% del votante de Juntos por el Cambio dice la inflación. Obviamente la inflación está lejos en el primero, pero lo que quiero mostrar es que prácticamente 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos dicen que su principal problema personal es la inflación. Y estamos con la inflación más alta desde 1990. Estamos con un piso inflacionario que no se vio nunca en la Argentina desde 1990. Hay muchos que nacieron, obviamente los que tienen menos de 30 años,
no conocen lo que es estos niveles inflacionarios. Y obviamente, en general, cuando se ven estos niveles inflacionarios, la responsabilidad principal es de los gobiernos. Por eso Macri pierde también la elección con el 50% de inflación. Los que tenemos 40 tampoco, porque a los 2 años tampoco nos acordamos. O sea, es la primera vez que tenemos este grado de inflación. Exactamente, exactamente. Niveles inflacionarios únicos. Evaluación de la situación económica personal. El 65% dice mala, muy mala. El 33% dice buena o muy buena. Y me imagino que tiene que ver con que se mantenga el nivel de actividad. Es decir, que se mantenga moviendo distintos sectores que cuando estuvieron en la pandemia estuvieron todos parados. Pero de nuevo, 2 de cada 3 encuestados, que supera holgadamente al voto opositor, es decir, que mismo del propio voto oficialista, están diciendo que la situación es mala o muy mala. De hecho, vamos acá, el 56% del votante del Frente de Todos considera que la situación económica es mala o muy mala. Y veamos la progresión, que esto me parece muy interesante. Es decir, se ha incrementado desde mediados del año pasado, cuando este oficialismo perdió en las elecciones legislativas, la percepción de que la situación empeora y de que la situación buena o muy buena es cada vez menor. Pero esto es obvio, digamos, porque se está acelerando la inflación y se está enfriando el nivel de actividad. Sí, y te digo más, marzo, un momento en el que el problema inflacionario empieza a crecer y de alguna manera hay un rebote muy fuerte entre mayor crecimiento de la inflación y caída de la valoración de la gestión nacional, ¿no? Digamos, como si hubiese ahí una relación absolutamente directa donde vos ves con claridad que a mayor incremento de la situación inflacionaria y preocupación por la inflación, mayor pérdida de adhesión del oficialismo o mayor crítica en la evaluación de gestión, ¿no? Bueno, rápidamente. O sea, es un problema político, no es un problema económico únicamente. Entonces, no es solamente un problema. Lo que te estoy planteando con esto es que no se trata, o sea, la inflación, por supuesto, es un problema económico, claramente, que afecta a las familias, que afecta al día a día, pero que se ha transformado en un problema político de magnitud para el oficialismo, ¿no? Para cualquiera que gestiona, para el gobierno de turno. Es decir, este es el problema principal de todos los votantes en la Argentina y en particular del votante del oficialismo. Sí. Sin embargo, Cristina está hablando de otros temas y no de esa agenda. Y completo rápidamente, le preguntan si le alcanza o no le alcanza el ingreso, la placa siguiente, y hay una gran mayoría que dice que no llega a fin de mes. Y dentro de esa mayoría que dice no le alcanza para llegar a fin de mes, el 56% del total de los encuestados, es mayor, perdón, el 50% casi del votante del Frente de Todos dice que no llega a fin de mes. En este caso hay más pesimismo todavía del votante de Juntos por el Cambio. Pero prácticamente la mitad del votante del Frente de Todos dice que no llega a fin de mes. La placa siguiente, cuando le preguntan presencia de deudas en la economía o no, en la economía personal, en su bolsillo, el 60% dice que está endeudado, el 40% no, pero claramente hay mucho endeudamiento en el votante del Frente de Todos. El 67% del votante del Frente de Todos está con deudas personales. ¿Qué deudas personales? En primer lugar, tarjeta de crédito. Segundo lugar, tipo de préstamos personales, préstamos con financieras. Bueno, prácticamente 2 de cada 3 votantes del Frente de Todos están con deudas personales. ¿Qué quiero decir con esto? Estás con piso de 90% de inflación, viendo si devaluás o no devaluás en base a la negociación si te destraban o no los dólares. Y estás pegándole un ajustazo a la tasa de interés para tratar de que no se desbande todo desde el punto de vista de la economía. Todo ese combo le pega un mazazo al votante del Frente de Todos, que está endeudado, que no llega a fin de mes, que está en una situación muy, muy compleja. Es lo que se llama el ajuste para tratar de estabilizar y ver algún horizonte a futuro. Cristina no habla nada de eso. Es decir, la agenda de Cristina es las vallas en Recoleta, que la van a meter presa. Ningún jurista dice que Cristina, aún siendo condenada en este tribunal, pueda estar presa antes de 2024, es decir, bajo la gestión de este gobierno, porque esto tiene que revisarlo casación, después la Corte Suprema. Se habla de que en la oposición quieren matar a un peronista, se habla de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, algo que está en la Constitución del 94 y que obviamente se puede cambiar como tantas cosas, pero hay que hacer una reforma constitucional, que este oficialismo no tiene en absoluto los votos, no puede aprobar leyes, insisto, por primera vez el peronismo está incapacitado para
poder avanzar con leyes en el Congreso, porque tiene una relación adversa, no solamente en diputados, sino tiene mucha paridad en el Senado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo de la estrategia de Cristina? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Cristina Fernández de Kirchner cuando alinea todo el peronismo esta semana y da vuelta la discusión política? Claramente dio vuelta la discusión política, ¿no? La semana anterior parecía que iba a ser la semana de Luciani y terminó siendo la semana de Cristina Fernández de Kirchner. Esto con total claridad. Y hoy la verdad que las cosas que se están discutiendo de alguna manera tienen también un rebote en la oposición, que hay una fragmentación, unas tensiones, una explosión de mini grietas también en la oposición. Entonces pareciera que hay, por un lado, un fenómeno, digamos, donde el tema político le permitió al oficialismo en particular, a Cristina, volver a encontrar una causa, ¿no? Digamos, yo creo que ahí hay algo que es un acierto, que es volver a encontrar una causa, es la causa de la persecución y detrás de eso, bueno, alinear. Nosotros lo que estamos viendo es que está muy volátil, lo tengo que decir también, pero pareciera que un poquito movió el amperímetro a favor de Cristina, ¿no? Digamos, o sea, un pequeño recupero de imagen, un pequeño recupero de la gestión, o sea, como si hubiese alrededor de esa causa algo que moviliza a ese electorado. Vos pensás que es un electorado que se va... Es un electorado que se había quedado sin banderas, digamos. Exactamente. No podía hacerle marchas en contra a Alberto Fernández y a Guzmán o a la política económica y al mismo tiempo no tenía nada por qué militar. Y tampoco, y tampoco puede salir a festejar esta escena económica, ¿no? Digamos, es confiar en que algo bueno pase. Entonces, yo creo que ahí en esa digo, como si la causa le hubiese dado una nueva causa, la causa vialidad, ¿no? Le permitió encontrar una nueva causa al universo cristinista, kirchnerista. Vos sabés que hoy el oficialismo tiene en situación crítica 4 de cada 10 electores. O sea, 4 de cada 10, el 38-39% según las mediciones, están diciendo el gobierno no me gusta, lo evalúo mal o muy mal. Cuando vos ves que hay ahí adentro, en esos desencantados, lo que ves es que 1 de cada 3 de esos electores tiene buena imagen de Cristina. Y lo que vos ves es que, bueno, que la fuga fue una fuga de carácter económico, donde no está puesto en juego el tema corrupción, está puesto en juego el tema económico. Entonces, movilizar algo del orden de la política, encontrar la causa, encontrar una razón, este operativo de unidad o de enfilamiento, de ordenamiento del peronismo, en definitiva, ¿no? Por más que haya, digo, pequeñas amenazas o pequeñas fugas, hay una especie de ordenamiento que yo creo que es un ordenamiento en lo económico que lo logró Sergio Massa de alguna manera, un ordenamiento en la política derivado de la causa. Entonces vos hoy tenés en lo político y en lo económico de alguna manera los actores internos de los espacios totalmente ordenados y al mismo tiempo en la oposición los tenés desordenados, agrietados. Pero ese desorden en la oposición es porque nunca una oposición se encontró con un escenario donde se viera tanta facilidad para poder ganarle a un oficialismo. ¿Vos viste una situación donde con 90% de inflación, después de la elección del año pasado, digamos, si vos me decís, bueno, la elección del año pasado, Maxi, pero eso es lo paradójico. Sí. Lo que vos estás marcando es lo paradójico. Teniendo toda una escena absolutamente favorable, digamos, están fagocitándose. No, es que eso lleva a que cualquiera quiera ser el candidato presidencial que le gane al oficialismo. También es cierto. Eso lo que está generando es que justamente le perdieron el miedo al oficialismo y están todos buscando su espacio de candidatura para el año 2023. Viene de antes. La disputa sobre los liderazgos y las ambiciones y las aspiraciones de Larreta, Bullrich, también de Manes, y la incógnita Macri es un fenómeno que no es un fenómeno desde que se disparó la inflación a 7 puntos. Es un fenómeno postelectoral, que es no lograron dirimir los liderazgos. Después de la pérdida de la escena del 2019, ha habido una crisis adentro de Juntos por el Cambio por el cual no han logrado encontrar una voz unificadora y un liderazgo claro. Entonces, y lo que creo es que parte del problema de esto es se adelantó esta disputa. Porque esta disputa, digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Sobre todo en una Argentina en la que ya se vio qué pasa
con las coaliciones que funcionan electoralmente y no funcionan en términos Ahora te voy a hacer la gubernamentales, otra ¿no? pregunta. Está claro que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía para que este gobierno estaba en duda si este gobierno llegaba a 10 de diciembre del 2023. Sí. Digamos, por primera vez el peronismo se vio con la situación de no llegamos al año que viene. Y todavía ¿Llegamos? falta un año largo, hasta las PASO, un año largo, que es lo que está viendo Massa en el tablero de cálculo de la política económica. ¿Cómo hago para conseguir los dólares para llegar a marzo, la próxima cosecha? Si Por llego ahora es sin cómo una hago para conseguir devaluación los o no. dólares y cerrar los números de este año, ¿no? Y Bueno, después cómo hago para estirarlo hasta el año que viene. por eso, yo creo que siempre el principal problema de un gobierno es, mirá, no generes vos la crisis institucional. Digamos, ponete de acuerdo y goberná, te falta todavía un año y medio de gobierno y se puso en duda dentro de ese gobierno si ibas a llegar o no al año que viene. Sí. Ahora te voy a preguntar cómo se termina de ordenar esa interna, porque está claro que Cristina quiere fortalecer su núcleo duro. Pero bueno, me imagino que en algún momento también habrá otros intereses dentro de esa coalición. ¿Y para qué quiere fortalecer su núcleo duro Cristina? Si está pensando en ser candidata el año que viene, si está pensando en defender la provincia de Buenos Aires o está pensando en que Alberto Fernández termine su mandato y ella conservar su legado histórico. Siempre habla de los 12 años, no habla de estos 3 años de este O una de este cuarta gobierno. opción, o una cuarta opción. Tener la lapicera y decidir que también... El candidato del año que viene Sí, dentro que del también es Frente de una Todos. opción. Está Diego Nicolás en el Senado porque hoy hay sesión en el Senado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, a partir de las 14 está convocada esta sesión especial en la Cámara Alta y nos acompaña el diputado, el senador ahora, Alfredo Cornejo. Bueno, senador, hoy llegan al recinto con distintos proyectos que están consensuados, pero ¿cómo se hace para debatir en el Senado luego de todo lo que públicamente se dijo discursivamente? Bueno, en primer lugar, estamos aquí para sesionar. O sea, se ha frenado la Cámara de Senadores desde en estos últimos días por la agenda de Cristina. Nosotros estamos aquí con proyectos que están consensuados, acuerdos de jueces que deben pasar constitucionalmente por este recinto y además con proyectos económicos que tienen amplio consenso, tanto el de nanotecnología como el de promoción de la industria automotriz. Los dos vienen con despachos de consenso. Ahora, en el medio, bueno, el kirchnerismo querrá hacer su show. Es una continuación del show de Juncal, Uruguay, de la puerta del Senado que ya hemos tenido. Todo ese show que intenta con convocatorias de militantes, con convocatorias parciales, victimizar a Cristina. Y ese show nadie de nosotros lo puede evitar por sí, pero la verdad que la mayoría de los temas que le importan a la mayoría de los argentinos está en los otros proyectos que se tratan y en particular en controlar la inflación, en tener una economía que crezca, en establecer un circuito virtuoso donde haya inversión y la inversión genere empleo, todas las cosas que le están faltando a la Argentina, ¿no? Cornejo, lo está escuchando Maxi. Hola, Maxi. Cornejo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, un poco de esto estábamos hablando, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista institucional, es un escenario más ordenado. Estamos hasta hace un mes y medio en un escenario donde la vicepresidenta bombardeaba al ministro de Economía y al presidente respecto al rumbo. Faltaban los dólares, se aceleraba la inflación, había una crisis, se disparaba el dólar arriba de los 300 pesos. Había una crisis pero muy seria. Bueno, en ese escenario obviamente la oposición se quedaba callada porque lo único que estaba viendo es cómo se deterioraba la situación económica y cómo se peleaba entre ellos el oficialismo. Eso se ordenó, Massa está de ministro de Economía con el acuerdo de Cristina, Alberto Fernández está corrido de la escena, de la foto totalmente, y la vicepresidenta ocupa el escenario principal. Y parece ser que todos quieren, es decir, la vicepresidenta obviamente pone cualquier tema en agenda y del otro lado sale dirigentes de la oposición a levantar el guante y a tratar de confrontar sobre cualquier tema en la escena pública. Bueno, permitime disentir, quizás no es un disenso, pero
una parcial diferencia. Acá ni Massa ni el gobierno ha ordenado nada en la economía. Es decir, se fue Guzmán con 200 pesos el dólar y está Massa con alrededor de 300 el dólar. Eso es una fortísima devaluación de nuestro peso. Eso es una pérdida concreta de ingreso de los argentinos y somos cada vez más pobres entre el cambio de un ministro al otro, ¿no? Es decir, y esas circunstancias persisten. No pueden controlar la escalada de precios, fundamentalmente de la canasta básica, y se está operativizando un ajuste que no necesariamente es virtuoso, el que se está operativizando, que en particular tiene que ver con un ajuste al sector privado, ¿no? Un ajuste concreto al sector privado, y no hay un ajuste sustantivo del sector público. Y dentro del sector público ajustan algunos temas como educación, salud, transporte, discapacidad, pero no ajustan las empresas estatales que son administradas por la Cámpora, no ajustan, por ejemplo, no se frenan las transferencias discrecionales a la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Kicillof goza del beneplácito de transferencias discrecionales del gobierno nacional. Es decir, es particular la situación. Ahora, te tomo el punto de que la agenda económica se ha estabilizado, pero eso no quiere decir que se hayan resuelto los problemas ni que estén en vías, ni siquiera que estén en vías de resolverse. No, déjeme una aclaración. El escenario económico es mucho peor del que era en junio de este año. El escenario se ha ido deteriorando. Así es, coincidimos, 100%. Más inflación, menos dólar en el Banco Central y obviamente una brecha cambiaria más amplia. Lo que ha hecho Massa es frenar el escenario por ahora de crisis total. La situación donde iban a un dólar de 350 pesos y se tomaban las manos por primera vez entre Alberto Fernández y Cristina y decían ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Esto se termina el mes que viene. Entonces, ese escenario se ha alejado, el escenario de precipicio, digamos, con una serie de medidas de manual, la negociación a fondo con el FMI y demás. Ahora, lo que yo decía es, se corre el eje de lo que está pasando, la discusión interna dentro del oficialismo, que el FMI sí, que el FMI no, Cristina hablando de que el déficit fiscal es virtuoso, es decir, la tasa real de interés negativa como era hasta hace 2 meses. Bueno, todo eso se corre de la agenda y se instala otra agenda política, digamos, una agenda de la grieta. Y parece ser que hay algunos dirigentes de la oposición que se sienten tentados a subirse al ring cuando lo llama Cristina, porque consideran que es la forma de fortalecerse como candidatos para el 2023. A ver, la victoria de Cristina de torcer la agenda real de la Argentina y hacerse defender por todo el peronismo es una victoria pírrica. De hecho, Cristina en más de una oportunidad ha llevado el peronismo a la derrota, ¿no? No sé cuán buena estratega es muy buena estratega para ella probablemente, pero no necesariamente para el peronismo, ¿no? Pero es una victoria pírrica, porque la verdad que los problemas argentinos siguen estando latentes y en un proceso electoral de distribución del poder del sistema democrático argentino, la ciudadanía argentina sabe que los salarios corren de atrás a la inflación en todas las actividades, hasta en camioneros, que son el gremio clave de la logística argentina, están corriendo de atrás a la inflación, los salarios, los bancarios, que es el único sector que tiene rentabilidad permanente, como es el sector financiero, por más que los bancos valen cada vez menos, el sector financiero no pierde recursos, no pierde rentabilidad o baja su rentabilidad, pero siguen siendo rentables. Los bancarios también corren de atrás a la inflación, como promedio cada uno de ellos. Ni hablar un cuentapropista, ni hablar un empleo no registrado, ni hablar la mayoría de los empleos que están corriendo de atrás a la inflación. Y además la tasa de inversión es sumamente baja, es todo en condiciones internacionales favorables para los commodities argentinos, con lo cual esa victoria pírrica de torcer la agenda
es eso, pírrica, ¿no? Es decir, es pírrica para Cristina, pero no es un beneficio para el conjunto de los argentinos, que yo creo que están ajenos incluso al debate de estos espacios institucionales. Y están más preocupados por lo otro. La oposición, desde luego, tiene que cumplir su rol institucional. Yo lo que decía era al revés, Cornejo, y no puede evitar el convite, ¿no? Lo que decía era al revés. A la gente no hay que explicarle, estamos viendo recién las encuestas, incluso al propio votante del Frente de Todo. No tiene que salir la oposición explicándole los números de inflación o la situación económica. La gente tiene bien en claro cuál es la situación económica. Por eso este oficialismo está en su piso histórico, en el piso histórico del peronismo. Lo que digo es que... Así es. Lo que digo es que llama la atención que termina estando en el centro del debate político las vallas, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los cruces y Patricia Bullrich toma alcohol o no toma alcohol, digamos, cosas que instala Cristina y que la oposición está deseando que los nombre, digamos. Larreta enseguida toma el guante, Patricia Bullrich obviamente se sube al escenario, están todos buscando confrontar con Cristina. Bueno, no todos. Yo en mi caso en particular, pero creo que puedo hablar en nombre de mucha gente de Juntos por el Cambio, creemos que el foco no hay que sacarlo de la problemática económica y creo que el foco de la mayoría de los argentinos está allí. Y paradójicamente, el Frente de Todos en el 2019 ganó la elección por la crítica a la economía de ese momento. Hoy estamos peor que en el 2019. Entonces, no salirnos de esa agenda creo que es positivo para nosotros. A ver, Candelaria. Y no hay que caer en ese convite, ¿no? Senador, el martes, sin ir más lejos, hubo una comida de las principales figuras de Juntos por el Cambio, en donde se discutió un poco la posición respecto de Cristina Fernández de Kirchner, la situación de la causa vialidad, un poco la vieja discusión de halcones y palomas. Y hoy, por ejemplo, Patricia Bullrich ya ha confirmado que quiere ser, se considera precandidata a la presidencia, al igual que Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo cree usted que están resolviendo las cuestiones internas de candidaturas en medio de este escenario de cara al año que viene? Yo creo que hay una competencia lógica que con vistas al 2023 podemos resolverlo positivamente, como fue en el 2021, ¿no? Yo era presidente del radicalismo, la mesa de Juntos por el Cambio funcionó muy bien, se compitió en las PASO en 17 de las 21 provincias en las que fuimos unidos y la verdad que esa competencia en las PASO fue virtuosa. Después mejoramos la performance, salvo en la provincia de Buenos Aires, mejoramos la performance en todas las provincias donde hubo competencia por las PASO, con lo cual imagino un escenario del 2023 donde haya competencia, con esos nombres que usted mencionó, con otros más y demás. Creo que ahora la prioridad, ante tanta incertidumbre que genera el gobierno, la prioridad de Juntos por el Cambio es su plan de gobierno. Allí hay mucha gente trabajando, muchos hombres, mujeres, técnicos, gente con saberes especiales, con expertise en determinados temas, con experiencia en la administración pública, con no experiencia en la administración pública, todos trabajando en ese plan de gobierno y me parece que ahí tenemos que poner el foco. Me parece que sería oportuno que no existiera un debate de candidaturas hoy, sino más un debate de programa. Y el debate de candidaturas en el 2023 creo que la mejor forma de resolverlo es con una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Si el gobierno no quiere violar reglas de juego básica y busca eliminarlas, que ya lo está haciendo en Salta, lo está haciendo en San Juan, que ya eliminó las PASO y quiere imponer una ley de lemas, y lo está amenazando en Catamarca, ¿no? Bien. Cornejo, gracias, muy amable. Ahí estaba Alfredo Cornejo. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado. ¿Tenías los temas que van a tratar ahora en el Senado? Van a tratar dos temas fundamentales. Recordemos que el miércoles se suspendió la sesión de la Cámara de Diputados por el nivel de fricción que hay entre las distintas fuerzas políticas, pero hoy en el Senado va a haber sesión, va a presidir Cristina Fernández de Kirchner y dos de las cosas más importantes es la ley de promoción automotriz que viene de la Cámara de Diputados y la ley de producción de biotecnología y nanotecnología. Son dos proyectos que vienen de la Cámara de Diputados y que tienen un consenso generalizado para ver si salen hoy del Senado.
Ya vamos a hablar del tema jubilados, asignaciones familiares con la doctora Falcone. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy amable. Está Fausto Espotorno. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fausto, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? te hago una pregunta simplemente. Ahí dejan trascender en el Banco Central que agosto para ellos les dio muy cercano a 7% nuevamente la inflación. El relevamiento que hacían ustedes en el estudio Ferreres era un poco menos para agosto. Sí, en realidad teníamos 6,2, tuvimos hasta la cuarta semana, pero nos falta medir estos días, o sea, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta ayer, ¿no? Así que puede ser perfectamente que terminemos en 6,5, 6,7 en ese rango. Creo yo que sí, que cerca de 7 es posible que termine siendo agosto, perdón, ¿no? Bueno, una dinámica inflacionaria sin haber devaluado, digamos, con una expectativa de que va a haber devaluación, porque eso es el 100% de brecha, el dólar los dólares libres a 290 pesos, pero sin haber subido el tipo de cambio oficial. ¿Vos ves que se puede desacelerar esa inflación a partir de septiembre o seguimos con un piso alrededor del 6%? No, septiembre va a dar fuerte también, porque vos tenés ahí prepagas, tarifas, suba de subtes, puede ser que suba también el pan, justamente hay un tema con eso, o por el trigo. Vas a tener varios aumentos. La indumentaria, porque empieza la primavera. Entonces, lo que creo que vas a estar viendo es un mes de septiembre también en el orden del 6 y algo. Octubre suele ser un mes también fuerte. Posiblemente en noviembre baje, pero diciembre, bueno, es otra vez un mes fuerte, porque noviembre es todas las compras de Navidad, Año Nuevo, etcétera, ¿no? Perdón, diciembre. Con lo cual, yo casi te diría que estamos apuntando a tener de acá a diciembre casi todos los meses, con excepción de noviembre, en el orden del 6% de piso. Y eso te da una inflación del 90% este año. Lejos, 90% raspando 100. Es decir, 95, 96%. Es decir, de inflación. Y el gran interrogante es cómo se discuten paritarias en estos meses, si se reabren, si hay sumas fijas, cómo es esa dinámica de los salarios. Bueno, a ver, ese es el tema, porque lo que estamos viendo, a ver, el salario real en Argentina no puede bajar más. Estamos en niveles de salario real que lo vimos la última vez en el 2002. ¿No? Entonces, con salarios tan bajos históricamente, ya prácticamente es muy difícil seguir bajándolos. Lo único en términos reales, ¿no? Con lo cual, vamos a estar, me parece a mí, en una paritaria continua hasta marzo, por lo menos. Ya estamos viendo que se están reabriendo paritarias, se vuelven a cerrar, después se reabren en 2 o 3 meses, porque además cualquier cálculo queda atrasado. Y por otra parte, te encontrás con un problema muy grande del lado de las empresas, y es que faltan insumos. Entonces, suben los precios porque faltan productos, esa falta de productos te lleva a un aumento en los precios. Básicamente lo que hace la empresa es el inventario que entra, vende, pero como también tiene que mantener el flujo de caja funcionando, tiene que subir los precios. Porque si vendo menos cantidad porque me faltan productos, bueno, tengo que subir el precio para compensar. Y por lo tanto no es tan fácil pasarle este aumento de los precios a los sueldos. Esa economía cierra siempre y cuando el salario real tiende a bajar un poquito con la falta de insumos. Ahora, como te decía, ya el salario real está realmente bajo. Massa está negociando un dólar soja, que tiene que cerrarlo en estas horas porque ya empieza septiembre. ¿Vos ves que hoy la prioridad es conseguir estos 3.000 millones de dólares? Creo que en el Ministerio de Economía hablan un poco más, 5.000 millones de dólares para septiembre. ¿Vos crees que esa es la prioridad hoy, más allá de los problemas que tiene dar un tipo de cambio especial o un dólar especial a un sector en particular? Yo creo que la prioridad de urgencia son los dólares, porque ya estás usando muchos dólares de los encajes bancarios, no tenés mucho más dólares para seguir gastando, para sostener la economía, con lo cual tenés que lograr aumentar las reservas. Yo creo que 3.000 millones ya ahora es viejo, digamos. Tenés que estar hablando más de 5.000 o 6.000 millones de dólares. La salida de eso, la rápida, es trabar importaciones. Vos de acá a fin de año tenés aproximadamente unos 20.000, 22.000 millones de dólares de importaciones. Bueno, posiblemente tengas que importar menos que eso, ¿no? En los próximos meses, para poder recomponer un poquito las reservas, que hoy es muy necesario.
Pero Porque además, eso es lo que en se está esta disparando, situación- te está disparando remarcaciones muy fuertes en todo tipo de sector, ¿no? Esto es lo que está generando que haya Obviamente. remarcaciones como si hubieses devaluado, pero sin devaluar, ¿no? Si seguís cerrando el cepo importador. Obviamente, la cuestión es si vos podés evitar, para mí el peligro hoy es una crisis en los depósitos en dólares. Entonces, si lográs evitar esa crisis, que es evitable, bueno, probablemente tengas que pagar un costo en materia de actividad económica y accionaria. O sea, hoy no te queda mucho que elegir entre Frankenstein, Drácula o el Hombre Lobo. Estás en ese escenario, por lo menos a corto plazo, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Por eso para mí lo más urgente es la cuestión de los dólares. Cuanto más dólares consigas de la soja, de préstamos internacionales, bueno, más fácil va a ser esa decisión. Fausto, gracias, Fausto Espotorno, muy amable como siempre. Abrazo grande. Ya vamos a hablar decíamos, del tema de jubilados, asignaciones familiares, pero está Lisandro Santoro. Santoro, gracias por atendernos. Leandro Santoro, perdón. ¿Cómo andás? Bien, Maxi. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, se corrió la agenda, digamos, ¿no? Obviamente para el que está en el gobierno, vos has estado muy cerca del presidente Alberto Fernández, era una agenda de pesadilla estar con la vicepresidenta bombardeando al presidente, al ministro de Economía, al rumbo económico. Eso se ordenó, digamos, ahora Cristina entretiene políticamente con otro tema y hay un acuerdo respecto al rumbo económico y eso ordena toda la agenda de gestión. Mira, yo creo que lo que ordena la gestión y al frente de todos es la incorporación de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Efectivamente, eso significó la revalidación de un contrato electoral por parte de todos los sectores del frente de todos y me parece que contribuyó muchísimo también las primeras señales que se dieron tendientes a revertir las expectativas que se habían generado en el último periodo de la gestión de Guzmán. Está claro que la situación sigue siendo crítica, como decía recién Espotorno, hay que conseguir dólares, hay que estabilizar la macro, hay que bajar la inflación, mejorar la distribución del ingreso, sin lugar a dudas. Pero me da la sensación que el equipo económico que además acompaña a Sergio, Tombolini, el Vasco de Mendiguren, bueno, y otras compañeras y compañeros en distintas áreas claves, ayudó a revertir esas expectativas. Entonces, a partir de ahí se da. Después está la torpeza de Juntos por el Cambio, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de provocar a la gente que quiere y respeta a Cristina, poniendo esas vallas, y eso creo yo que es lo que verdaderamente modifica un poco la ecuación, ¿cierto? Lo que nosotros obviamente interpretamos como una provocación sin sentido, porque vos te imaginás, Maxi, que si vallás la casa de la vicepresidenta no evitás las movilizaciones, las desplazás unas pocas cuadras. El problema es que le agregás tensión social, y eso lo haces sin discutir, sin hablar, sin acordar nada. Bueno, se generó el problema que estamos viendo en estos días, con lo cual fue una confluencia de factores. Algunas decisiones políticas yo creo que virtuosas, como la incorporación de Sergio, y algunos errores, como los que cometió Horacio Rodríguez Larreta, pretendiendo en una demostración de fuerza, ¿viste?, plantear una disputa en un terreno que creo que no le conviene a nadie. Fundamentalmente no le conviene a los vecinos de la ciudad. ¿Vos entendés que, no sé si lo interpretabas así, creo que sí lo interpretabas hace 2 meses cuando estaban en esta discusión y hacían de alguna manera una autocrítica respecto a la situación económica, que a este gobierno lo votaron para salir del 50% de inflación, de recesión, los 2 últimos años de Macri, y que de alguna manera hoy el votante del Frente de Todos, no el núcleo duro de Cristina, sino el votante del Frente de Todos, donde había una coalición amplia, bueno, está muy crítico. Siente que hay una decepción desde el punto de vista de lo que pensaba que iba a ser este gobierno y lo que finalmente está ocurriendo. Las expectativas de la prepandemia no tienen nada que ver con las expectativas actuales. La verdad, nosotros entramos a la pandemia con 54% de inflación y después de eso, en ese proceso tuvimos que renegociar la deuda externa, con todas las dificultades que eso significó, con acreedores privados y con el Fondo Monetario, y cuando se estaba empezando a normalizar la cosa, se desata la guerra en Ucrania, con todas las consecuencias económicas que vos sabés que eso trajo. Está claro que a nosotros nos hubiese gustado, yo hablo como votante del Frente de Todos, poder haber avanzado mucho más en la mejora de la distribución del ingreso y en la mejora de las condiciones socioeconómicas. Lo que pasa es que de verdad es un contexto absolutamente excepcional. Al gobierno de Alberto Fernández habrá que juzgarlo con el paso del tiempo, a partir de las condiciones especiales en las cuales le tocó gobernar. Y fíjate, Maxi, que
en casi todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha en el mundo, se dieron más o menos las mismas discusiones. ¿no es cierto? ¿Vos pensás que ese juzgamiento muy duro que hacen del gobierno de Alberto Fernández, que hacían en público hasta hace un mes dirigentes principales de la Cámpora, la propia Cristina, es decir, cosas terribles que en privado decían y cosas muy fuertes que decían en público, ¿vos creés que son cosas que son injustas en términos de lo que ha sido el contexto del gobierno de Alberto Fernández y el liderazgo que tuvo que ejercer Alberto Fernández? No, yo creo que en general la política y la sociedad, cuando juzgue pasado el tiempo, porque quien está pasando por una situación de desesperación ahora, las palabras y este debate que estamos manteniendo acá le caen abstracto, ¿no? Si no tenés laburo, si la guita no te alcanza, esta discusión que estamos teniendo vos y yo te pasa por el costado, hasta tal vez te lastima, porque quieren que le resuelvan los problemas. Pero objetivamente, Maxi, creo que todos, cuando pase el tiempo, tendremos que evaluar a la gestión de este presidente en el contexto excepcional que le tocó llevarla adelante. No es una crítica ni a mi sector interno, ni a nadie en particular, simplemente es una apreciación porque veo efectivamente... ¿No te llama la atención que la presidenta hable permanentemente de los 12 años como si estos 3 años no existieran, digamos, en la gesta del Frente de Todos o del kirchnerismo? Mira, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer para garantizar la gobernabilidad en la Argentina y alcanzar los indicadores socioeconómicos que aspiramos es garantizar la unidad del Frente de Todos. Yo entiendo la picardía de tu pregunta, pero digamos, te imaginás que mi principal responsabilidad como diputado nacional es trabajar por la unidad del Frente de Todos. Está claro. Está claro que todos tienen que hacer los deberes. Es lo que creo, además creo Candelaria. Que la sociedad... No, pero perdóname una cosa, Maxi, la sociedad no ve bien las internas en los espacios. No ve bien la interna en nuestro espacio, tampoco ve bien la interna en Juntos por el Cambio. Cada vez, esta semana estaban todos los votantes de Juntos por el Cambio pidiéndole a su dirigente que estén a la altura de las circunstancias, que tengan claro el dolor de la gente. Y lo mismo pasaba antes con los votantes de nuestro espacio. Pero totalmente de acuerdo. Y aparte uno ve, es más, yo estoy diciendo, miren, Cristina corre el eje, está hablando de temas de los cuales antes no hablaba y los principales problemas de la sociedad son estos, digamos, ¿no? El 90%, y principalmente el votante del Frente de Todos. Pero a mí me tranquiliza mucho más que el oficialismo esté haciendo su rol de oficialismo, oculte algunas cosas, hable de otra, y la oposición su rol de oposición, que el escenario que teníamos hace 2 meses, donde los que decían que no terminaba el gobierno de Alberto Fernández era el propio oficialismo. Digamos, una interna feroz que pocas veces la hemos visto a cielo abierto, que bueno, generó, entre otras cosas, el dólar a 350 pesos. Y la inflación que venimos teniendo desde julio arriba del 7%. Es una situación donde uno decía, ¿quieren llegar al año que viene o quieren que termine todo acá? Digamos, ese escenario se ha ordenado. Uno ve que ahora hay una gestión, el oficialismo chicanea a la oposición le contesta. Bueno, por lo menos es lo que uno espera en una democracia. Leandro, hace un ratito habló Máximo Kirchner y dio una entrevista por radio y una de las cosas que dijo es que él quisiera o se imagina que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata el año que viene. Dijo, yo como ciudadano, no como hijo, quiero que me gobiernen los mejores. Y claramente ella es la mejor. ¿Cómo lo interpretas? No, yo le escuché el reportaje. Creo que Maxi fue zigzagueante en la respuesta. Navarro le quería sacar esa definición. Sí quiero que Cristina sea candidata. Y respondió desde su leal saber entender. O sea, él obviamente, no por ser el hijo de Cristina, sino porque es un militante del Frente de Todos, considera razonablemente que la mejor presidente que puede tener la Argentina es el mejor cuadro que tiene el Frente de Todos, y lo dijo. Lo que pasa es que lo que todo el mundo sabe acá, y también hizo referencia Máximo a eso, es que el desgaste de la gestión presidencial demanda una voluntad personal que nadie sabe si Cristina tiene. En relación a mi opinión personal, vengo diciendo hace mucho tiempo que no conviene hablar de candidaturas en el año 2022 porque la gente se enoja. O sea, yo creo que Máximo en ese contexto trató de responderle la pregunta razonable de Roberto como la que vos me estás haciendo a mí, ¿no es cierto? Porque esto es una responsabilidad nuestra, la de evitar dar definiciones electorales en años no electorales. Pero entiendo que los periodistas buscan, obviamente, el título porque está claro que lo electoral también constituye parte de la agenda pública. Así que te respondo en lo personal desde el mismo lugar que vengo respondiendo los últimos meses. Yo creo que en años no electorales no hay que hablar de candidatos. Bueno, por eso era ridículo cuando algunos alfiles del presidente salieron hace unos meses a hablar de la reelección del presidente, ¿no? Y de la candidatura del presidente.
Y uno decía, ¿en qué mundo están? Y Yo nunca hablé salieron sí, ferozmente desde el lado de Cristina a responderle también, ¿no? Pero bueno, no, creo que me parece que ahora la ya eso no está en situación, duda, sí. ¿no? Ahora ya eso no está en duda, digamos, que ese tema ya no, a ver, la ya no se situación- discute, que el no, pero- presidente no va a ser candidato a la reelección. Y haces la misma pregunta al revés. a No, ver no, si te caigo estoy en la diciendo eso. Eso es una obviedad, me parece, No, ¿no? no. Está, No, eso no, está creo totalmente que hay que- sepultado. Mirá, Maxi, acá yo tengo muy claro desde el principio, incluso desde antes de que gane el Frente de Todos la elección, que la relación entre la política y la sociedad está tensa. Me acuerdo en el año 2018, 2019, cuando se empezaron a ver los primeros síntomas de descomposición del sistema de partidos chileno, que era un sistema político serio, qué sé yo ya planteaba, guarda con lo que hace la política, que esté a la altura de las circunstancias, no provoquemos a la sociedad. Parte de los problemas, sin lugar a duda, tienen que ver con las dificultades que tienen los estados nacionales para poder enfrentar la crisis que se desata después de la pandemia. Pero también parte son errores autoinfligidos por la política. Si la sociedad ve a los políticos hablando de problemas que le preocupa solamente a los políticos, se enoja. Y yo trato, viste, en la medida de mis modestas posibilidades, de no caer en la tentación de dar ese debate, que por ahí te hace ganar minutos de televisión, viste, o rebota en las redes sociales, pero que finalmente contribuye a que la relación entre la política y la sociedad se debilite. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario, que hay que fortalecerlo. Está bien. No, pero está bien. Yo decía esto de que está quedado totalmente sepultado, no porque el presidente no pueda tener el derecho, de, si quiere, de ser candidato, sino que hemos visto un realineamiento muy impresionante esta semana de todo el peronismo, de todos los que lo apoyaban a Alberto Fernández y lo alentaban a esas ideas, sindicalistas, gobernadores, intendentes, algunos ministros e intendentes a la vez que han hecho todos así detrás de Cristina. Y bueno, y está claro que Cristina no va a designar como candidato por segunda vez a Alberto Fernández. Eso ha quedado bastante claro, me parece, ¿no? Yo no tengo claro qué es lo que va a hacer Cristina en materia electoral. Lo que tengo claro es que va a seguir trabajando para que el Frente de Todos pueda estar competitivo el año que viene y tenga una opción que permita cumplir con nuestro proyecto de país. Eso no tengo ninguna duda y en eso tampoco tengo duda que van a estar todos los dirigentes. Alberto, Sergio, Cristina. Lo importante acá es entender que nos tocó gobernar en un contexto absolutamente excepcional y que creo yo que, como decía, creo que hoy Máximo inclusive, reivindicando la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto, bueno, si no hubiese habido un gobierno como el nuestro en la gestión de la pandemia, tal vez el Estado se hubiese retirado de la asistencia. Y eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, para adelante, lo que yo creo y creo que vamos a trabajar todos es para que el próximo presidente o presidenta de los argentinos después del año 2023 sea de nuestro espacio. Pero esa es una discusión que lo que corresponde es tenerla en reserva, como todos los dirigentes políticos y los militantes políticos tienen, pero aprovechar programas tan prestigiosos y vistos como el tuyo para tratar de hablar de los temas que verdaderamente le preocupan a la gente que está del otro lado del televisor. Por eso, ahora vamos a seguir hablando de economía y de jubilaciones y de todas esas cosas que hablamos todos los días. Leandro Santoro, gracias, muy amable como siempre. Abrazo grande, saludos Gracias. a todos. Está la doctora Falcone. Me queda pendiente, Gila, ya vamos a volver al tema político, ¿no? De cuál es la idea de Cristina hacia el año que viene. Algunos decían, Cristina está claro que no quiere el final de su carrera política al estilo de Menem. Cristina no va a ser Menem. Es decir, Cristina, que algunos imaginan, ¿no? Que ya lo imaginaron varias veces, va a terminar en una banca de senadores, aislada. Pero ojo que en algún momento vio ese escenario, ¿no? Donde todos empezaban a correr para el lado de Alberto Fernández, para los sindicalistas y demás, en medio de una situación económica muy compleja. Y se puso en el escenario y está claro que no va a ser ese el devenir político de Cristina. Ahora, la pregunta es cuál va a ser. Ahora vamos a volver sobre ese tema, Gila. Bueno, Andrea Falcone, ¿qué está pasando con el tema? Jubilados a partir de hoy cobran el bono por 3 meses de complemento, jubilaciones mínimas y hasta 2 jubilaciones. Sí, bastante compleja la implementación, Maxi, de este bono. De hecho, tuvimos esta semana en el estudio que grabar un video explicando cada uno de los rangos. No se parece a ninguno de los bonos anteriores, con lo cual tenemos franjas de 43 a 46, después tengo hasta un determinado monto, después hasta el máximo de 90.500. Así que muy confuso, pero el bono va entre 4.000 y 7.000 pesos básicamente. Haberes superiores a 90.500 no tienen bono. Y adicional a eso, tenemos el aumento de la movilidad de este mes, que es 15,3%, que es para todos los jubilados y pensionados del régimen general. Esto es importante porque algunos piensan, como hubo en algún momento aumentos diferenciados, creen que en este caso también no, es para todos los jubilados y pensionados del régimen general. Ya todos los últimos aumentos han sido
para todos, no son diferenciados, pues se dan cuenta que eso es para juicio. Y después Exactamente. complementan con bonos. Bueno, esa es la postura ahora, digamos, elevar el piso de la mínima o de los saberes más bajos sin este aumento diferenciado, porque eso termina en litigiosidad. Yo estuve ayer reunida en la Corte Suprema, están todavía poniendo en agenda estos temas de movilidad, o sea que venimos todavía con atraso en la Corte en cuanto a estos planteos, incluyendo el primer aumento que hizo esta gestión, que fue diferenciado, que le dio mucho más a las mínimas que al resto de los saberes y que eso está hoy con miles de amparos en la justicia. Bueno, el otro tema son asignaciones familiares. Se anunció 20.000 pesos para 4 millones de trabajadores en blanco, de hasta 130.000 pesos de salario que van a cobrar un refuerzo, un bono también para asignación familiar por hijo. Sí, porque hasta ahora siempre se daban estos bonos a los que perciben la UH. Recordemos que hay dos regímenes de asignaciones familiares, el de los que están trabajando en actividad en relación de dependencia y luego se crea la famosa UH, que es para los que están desempleados, los que están en régimen informal, monotributo social y los que cobran planes, que básicamente son las personas que están sin trabajo. Ahora, este régimen de excepción, que es la UH, que es curo al que está fuera del sistema, termina siendo igual que el régimen de los que están en blanco, que eso es un poco lo que se publicó en el informe del primer trimestre del año de Seguridad Social. Los que están trabajando en relación de dependencia reciben por primera vez este bono de refuerzo por chico de 20.000 pesos hasta, como decís, salarios de 130.000 pesos. Hasta ahora los bonos eran principalmente para los que estaban percibiendo la UH. Perdóname, ¿el bono que le dan a los jubilados no va para UH? No, los jubilados cobran ese bono de 7.000 pesos, otra cosa es este bono. Pero este bono va para asignaciones familiares en blanco. Asignaciones familiares, exactamente. En blanco, para trabajadores en blanco. ¿Y la UH recibe algo? ¿Sabes que te lo tendría que confirmar? No estoy segura. Yo te diría, creo que sí, pero no estoy segura. Es decir, porque hasta ahora hablamos del bono para jubilados. Y bonos para asignaciones familiares. Bono para trabajadores en blanco con salarios de hasta 130.000 pesos. 130.000 pesos. Yo creería que están incluidas, pero te lo confirmo en un ratito. Bueno, claro, porque siempre que hubo bono para jubilados, en general hubo después algún bono, una suma fija para sí, UH. Pero, exactamente. La novedad es el que está trabajando en blanco, que hasta ahora quedaba excluido. Ese gráfico que tenés atrás para mí ha sido muy, muy importante de ver en este informe porque básicamente la UH te muestra la informalidad laboral, Maxi, porque los que cobran la UH es el que cobra un plan, el que está desempleado, el que trabaja en negro, básicamente. Acá hay 4.600.000 personas que están cobrando la asignación universal por hijo más... acá tenés asignación por hijo con discapacidad. Claro, 4.7 millones son los que están cobrando asignaciones familiares y están trabajando en relación de dependencia, están trabajando en blanco. La UH es los que están en negro, informalidad laboral. Perdóname, estos son asignaciones familiares en relación de dependencia. Contributivas. Para hijos menores de 18 años. Exactamente, 4.7, fíjate, sí. Cuando te dicen la informalidad laboral es 30, 35, no. La mitad de la gente cobra la contributiva y la mitad de la gente cobra la no contributiva. Esto te marca el salario que hoy hay negro. Tanta cantidad de chicos cobrando la UH, es decir, de asignación universal por hijo, 4.400.000, casi los mismos que son menores de 18 años con padres relaciones de dependencia en blanco. Exactamente. Claro. Hace mucho tiempo hablábamos con Ismael Bermúdez y él me decía, si uno quisiera encontrar el trabajo informal es muy fácil. Vas a quienes perciben la UH. Claro. A los titulares. No es decir, se ha hecho ¿no? como una especie de sistema paralelo, el sistema en blanco y los que están desempleados o están en negro. ¿Me querías dar un datito más también respecto a qué está pasando con desocupados? ¿En qué edades? En este mismo informe, muy importante, está pegando de lleno el desempleo en los que tienen 45 a 50 años, lo cual es un indicativo muy complejo en este momento donde el mundo está yendo hacia la reconversión laboral de las personas de más de 40 años y acá en Argentina no tenemos todavía políticas de Estado referidas a esto y por eso, fíjate que esta semana pasada... Este es el titular de prestación por desempleo por rango de edad. Exacto. ¿Cuánto está la prestación de desempleo hoy? La verdad no estoy segura, creo que unos 10.000, 12.000 pesos. Ah. Pero fíjate, 45 a 50 años, 6.900 personas es el pico máximo. Cuando 45 años, yo tengo 41 igual, ¿no? Pero digamos, estamos en plena actividad y ahí quizás se están quedando atrás por los cambios tecnológicos y las empresas, en lugar de reconvertirlos, en vez de que haya políticas de Estado para reconvertir laboralmente este segmento, se están quedando en la calle a una edad muy temprana donde después es muy difícil reinsertarte. Igualmente hay un sesgo en este gráfico,
que tiene que ver con que tenés muchos acá porque eran que estaban en blanco, digamos, para cobrar la prestación de desempleo, estaban en relación de dependencia en blanco. Acá, hasta 24 años, estalla la desocupación, es decir, es el nivel de desocupación más alto. Pero no en blanco. Claro, pero son chicos que ingresan al mercado laboral mayormente informales, entonces no acceden a prestación de desempleo después o no la solicitan. Pero bueno, la mayor desocupación en Argentina está en este rango etario, ¿no? En la juventud y en las mujeres jóvenes, sobre todo. Las mujeres sí, las mujeres sobre todo, porque siempre también el empleo informal pega más a las mujeres que a los hombres, pega más cuando te alejas de la ciudad de Buenos Aires, pega mucho más en las zonas rurales, digamos, pega más en la gente que tiene menos estudios, menos nivel de estudios. Todo ese análisis que está hecho en Argentina está presentado, pero no se está haciendo ningún trabajo para modificarlo. Voy a enganchar, vemos ahora el tema de la asignación por hijo, a ver qué pasa, si va a haber algún complemento, algún bono o no. Ya vamos a tratar el tema de todos los aumentos que ha habido, incluso arriba del 100%. En muchos productos que ya van últimos 12 meses aumentos arriba del 100%. Bueno, tenés, Florencia, algo con el tema colectivos. Claro, porque las empresas de colectivos acordaron un cronograma de pagos. ¿Te acordás que veníamos diciendo que estaba complicado que funcionara el 100% del servicio porque había subsidios adeudados por parte, sobre todo, del Gobierno Nacional, pero también del de la ciudad y el bonaerense? Están reanudando progresivamente el servicio porque ayer tuvieron una reunión, recordemos que son 100 líneas del área metropolitana de Buenos Aires que habían restringido directamente el servicio nocturno de 22 a 5, no prestaban servicio y durante el día prestaban el 30% menos del servicio. Bueno, desde esta noche vamos a volver a ver las líneas desde 22 a 5, pero por ahora el 50% del servicio se va a ir reanudando progresivamente y durante el día ya no va a ser el 30% menos, sino que van a volver el 90% de las líneas, que también va a ir regresando progresivamente. Decía que ayer hubo una reunión donde participaron no solamente el Gobierno Nacional, incluso la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y también las autoridades de transporte de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y según las empresas, la deuda asciende a 19.700 millones de pesos. Lo que pasa es que ahí aparentemente se agrega el acuerdo salarial que están terminando de cerrar las empresas. De ese número son 10.000 millones que le corresponden al Estado Nacional, 3.000 al gobierno porteño y unos 6.700 a la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional anunció que va a seguir multando a las empresas que no pongan el servicio al 100%, porque esto es algo que está acordado con la concesión y tiene que funcionar al 100%, por eso en las últimas 2 semanas los estuvieron multando. Y el gobierno porteño dice que unos 54.000 alumnos que cursan en escuelas nocturnas, la mitad de ellos son adultos, pero no todos ellos, no pudieron ir a sus lugares de estudio durante estas noches de las últimas 2 semanas. Así que, en principio, se resolvió la situación. Todavía no está del todo restablecido el servicio. Bien, antes de ir a la tanda, vamos a hacer una pasadita por la imagen del Congreso, porque ahí va a estar supuestamente a partir de las 2 de la tarde la sesión. Están todos esperando si Cristina va a presidir. Mira, ahí está Carolina Dosada. Está también el senador Luis Naidenov del radicalismo, ahí al lado. Bueno, y están todos esperando a ver si preside la sesión, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner. Esta sesión del Senado que, bueno, que estaba prevista para las 2 de la tarde. Y decíamos, Gila, y te agradezco como siempre la participación, con esto, ¿qué es lo que está buscando Cristina mirando al 2023? Bueno, yo creo que, mira, acá estamos como muy acostumbrados a pensar la escena con el ritmo electoral. Yo creo que Cristina piensa la escena un poco con un ritmo electoral, pero también con un ritmo más trascendente, con una dinámica más trascendente, ¿no? Una imagen sobre los tiempos de otro orden. O sea, esta es una primera cuestión. La otra es, bueno, a ver, viste, si efectivamente, esta pregunta que es, ¿cómo están leyendo el tablero? ¿No? Digamos, la cosa no se movió demasiado como para no pensar que es muy difícil dar vuelta a la escena nacional,
que es disputable todavía la provincia, entonces cabe la pregunta de ¿qué adversario preferís? Eso te podría explicar por qué lo sube a la reta, al ring tan fuertemente, que es claramente, me parece, el más amigable de los 3, 4 figuras más importantes que andan dando vuelta. También es cierto que, bueno, la otra pregunta que uno puede hacerse es ¿con qué tablero llegamos? Y si el juego no es partir el tablero, que también es una opción. Ahora tengo otra pregunta, ¿no? porque tienen que gestionar ahora. Sí. ¿No es un poco también esto de llevarse la marca y le doy aire a Massa y a Alberto Fernández para que gestionen? Pero Cristina no va a Maxi, militar el ajuste. Maxi. Cristina no te va a militar la decisión administrativa de recorte de distintas áreas para encuadrarse con el FMI. No, porque no te va a militar la distribucionismo suba de la tasa de interés. No te va a militar el dólar soja que están negociando con los... No. No va a salir a decir apoyamos todo esto. Sería bueno que lo hiciera, ¿eh? Bueno. Yo te digo que como parte de generar credibilidad en un gobierno y una política económica sería fantástico que todo el diagrama político del oficialismo estuviera encolumnado detrás de una política económica. Pero la militancia no considera que este sea el gobierno de Cristina Fernández. Yo creo... Ah, que no considera que es el gobierno de Cristina Fernández. Bueno, ¿qué es la militancia? ¿Un universo de cuánto? ¿Qué peso? Bueno, está bien, pero quiero decir públicamente... Simpatizantes, militantes, adherentes. Digo, precisemos ese margen porque si no, si lo achicás demasiado, digo, tiene poco peso. Si lo expandís demasiado, tenés que empezar a pensar que empieza a haber una... Digo, a ver, eso es un gobierno donde, digo, la figura de Cristina tiene un peso muy importante. Lo que quiero decir es que el universo... que por ahí es la visión de Cristina Fernández, porque si habla de los 12 años y no se identifica con este gobierno. Por ejemplo, hablaba con Mayra Mendoza hace un par de días, la hablaba al aire, no estoy revelando una off, y le preguntaba si ella consideraba que era un gobierno peronista o un gobierno de Cristina, un gobierno kirchnerista, y ella dijo, no, no es el gobierno de Cristina. Bueno, la misma Cristina Fernández Kirchner, cuando habló el martes pasado, al día siguiente del alegato del fiscal por la causa de vialidad, dijo, y ahora estamos peor. Hizo un resumen de cómo dejó ella el gobierno cuando se fue y dijo, y hoy estamos peor. Hoy es el gobierno de Alberto Fernández y ella. Pero no lo considera como tal. Sí. Yo creo que, mira, a ver, que el juego... Es difícil que la sociedad en general, puede ser el militante del oficialismo, pero es difícil que la sociedad escinda... una cosa de la otra. Una cosa, sos la vicepresidenta, tenés a toda tu dirigencia política dentro del gobierno, pero más allá de eso, yo te preguntaba ese punto. Yo te quiero decir algo, a ver, porque épica y ajuste. O sea, yo creo que es un modelo donde van los dos en simultáneo, épica y ordenamiento fiscal, digamos, ¿no? Digamos, donde hay división de funciones, división de tareas. Cristina tiene la épica, encontró la causa. Sergio Massa tiene como meta el ordenamiento fiscal con un esquema no de inmediatez. Si vamos viendo los números, digo, me parece que están pensando por lo menos un plazo más largo que incluye también al 23. El 22 no va a ser un buen año probablemente en lo económico. Todo lo que estuvimos hablando hoy te da cuenta del principal problema que aqueja a la ciudadanía, que es inflación. Pareciera difícil de controlar. Y yo te diría, es la principal amenaza para el oficialismo. Es la principal amenaza para el oficialismo. Va a ser un año peor al 2021, que creciste 10% y tuviste 50% de inflación. Y tuviste el rebote claro. del parate, digamos. Y en el 2021 estuviste 10 puntos abajo, casi en una derrota a primera vuelta en el escenario electoral. Pero ¿sabes con qué tiene que ver, Maxi, también con las expectativas? ¿Qué se espera? O sea, vos pensás que también digo, hoy lo contabas y yo creo que coincido, digo, cuando uno evalúa la escena, digo, era un gobierno que había habilitado la pregunta ¿cómo se llega con un dólar descontrolado? El mínimo orden, esta idea de hagan algo, hacerlo, ordenar, ya es algo que de alguna manera, viste, aquieta ánimos. Por supuesto. Le da aire interno. Le da aire, sí. Gracias, Gila, como siempre, gracias. Muy amable. Vamos a hablar un poquito de precios. Ya vuelvo con la doctora Andrea Falcone. Está Fernando Sabores. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo andan ustedes? Fernando, mira algunos de los precios que quería repasar con vos. Esto es de la consultora Focus Market, del amigo Damián Dipache, que ordena aumentos de precio últimos
8 meses. El top 10 de la inflación acumulada durante 8 meses. Pañales, 146%. Huevos, 131%. Azúcar, 129%. Rollos de cocina, 109%. Papel higiénico, 99%. Yogures, 86%. Cereales, 83%. Aceite, 80%. Hamburguesas, 80%. Harina, 80% de aumento. Estamos hablando en 8 meses. En 8 meses. Productos de la canasta básica, aumentos acumulados en 8 meses. ¿Es así un poco lo que estás viendo ahí desde las góndolas de los autoservicios? Sí, Maxi, evidentemente sabemos que lo que fue a partir del 3 de julio, ese domingo, con la incertidumbre de quién iba a ser el nuevo ministro o ministra, y que se hablaba de un dólar de 290, 350 pesos, y que bueno, que vimos que desde ese salto del día domingo al día lunes, nos encontramos yendo al mayorista con un cambio de precios de un 10% en alimentos y un 13% en todo lo que fue producto de higiene personal y limpieza. Pero digamos que después la mercadería siguió aumentando. Mira, casualmente hoy me llamaron de una empresa de café para decirme que el café había aumentado hoy un 8% más. Pero no nos olvidemos que hace un mes el café había aumentado un 35%, que el azúcar, que hace 40 días atrás, 45 días atrás, Maxi, la estábamos pagando 107, 110 pesos, hoy la estamos pagando 205 pesos y aún con la restricción de que vamos al mayorista y no nos vende la cantidad que necesitamos. Nos vende 2 o 3 paquetes, 2 o 3 bolsones, y lo mismo nos pasa hoy con el tema, que ya es histórico también, con el tema del aceite, que tampoco, digamos, no tenemos el abastecimiento que necesitamos, a tal punto de que en muchos de nuestros comercios hoy tenemos carteles que limitan la cantidad de aceite, que no lo hacemos por especulación, sino simplemente porque todo el capital que tenemos está en la góndola, porque no conseguimos más, entonces tratamos en lo posible de que todo el cliente que viene se pueda llevar una botella. Y la verdad que nuestros comercios no están para limitar a nadie, nuestros comercios están para vender. Fernando, pero esto es lo que estamos viviendo. Te hago una sola pregunta. Obviamente hubo distintas ondas en los aumentos, ¿no? Primero fue el tema del impacto crisis de Ucrania. En marzo se asustaron todos, 5,8% de inflación. Abril igual. Pero después vino el récord, el pico de julio de 7,4. Agosto parece que también estuvo cerca del 7, o entre 6,5 y 7%. ¿Y cómo empieza septiembre? ¿Vos notás que ese ritmo de remarcaciones frenético, de listados de los mayoristas o de los fabricantes que te envían no una vez al mes, sino 2 veces al mes, o incluso algunos que envían semanalmente, ¿eso sigue ocurriendo? La dinámica de compra de ir al mayorista y encontrar el cambio de precio, Maxi, es todas las semanas. Todas las semanas. O sea, evidentemente nosotros un día lo dedicamos a lo que es comestible, otro día a limpieza, otro día a comprar galletitas. O sea, vamos rotando el poder de compra en función de la necesidad que tiene nuestra góndola, en función de lo que se vendió, ¿cierto? Pero mira, te cuento, ayer estuve en un mayorista, fui a hacer una reposición de mercadería, más o menos sé calcular el dinero que tengo que gastar, y bueno, cuando pasé por la caja me quedé corto con el dinero. El mayorista, obviamente, la única forma que nos venden es contado, así que tuve que dejar la mercadería, estaba en Moreno, tuve que volver a Morón a buscar más plata para terminar de pagar y retirar la mercadería. Claro, cuando me fui a mi casa, la verdad que dije, pero ¿cómo puede ser que me haya equivocado tanto? Y la verdad que me equivoqué, no, es que la mercadería había cambiado el precio y la cuenta que yo había sacado no era la que tenía que pagar ayer, en el día de ayer. O sea, yo la había sacado en función de la semana anterior. Entonces, es esto, Maxi, de todos los días encontrar en la lista, en la factura que vamos a comprar, nuevos precios y nuevos precios y nuevos precios, y aún ahora con la incertidumbre y preocupación de lo que nos va a pasar. No, y aparte me imagino, tienen los pesos de la facturación del día o de 2 días que cobraron y enseguida tienen que con esos pesos salir urgente a comprar algo, porque si se quedan con esos pesos después no pueden comprar
y reponer la mercadería. Es decir, todo el mundo está haciendo eso con los pesos, digamos. No puedes tener los pesos parados una semana porque después vas a cobrar menos, vas a comprar menos. Pero bueno. Lo que pasa, Maxi, que vamos comprando mercadería en función de cómo rota, ¿cierto? Claro. Hay determinadas mercaderías que, bueno, rotan más rápido y otras que, bueno, capaz que demoramos 10 días, 20 días en volver a comprarla y claro, es como que decimos en nuestro léxico, nos dormimos. Cuando vamos a buscar la mercadería para poderla comprar, nos encontramos que nos quedamos sin rentabilidad. Y ahora lo que viene también, es que ya lo hemos hablado y en otro momento también lo vamos a profundizar, es cuando empiezan a caerte las ventas de algunos productos, digamos, que ahí está el problema fundamental, ¿no? Que no podés cerrar el giro, digamos, ¿no? La vuelta del negocio. Bueno, porque hay un montón de determinada cantidad de familias de productos que han crecido tanto, pero tanto en valor, Maxi, que ya hoy son productos premium. Premium y ya no son para el bolsillo. Y la gente la saca de su presupuesto familiar. Fernando, gracias, como siempre, muy amable. Ahí está Fernando Sabore, de la Asociación de Autoservicios de la República Argentina. Doctora Falcone, eso que habíamos hablado, ¿lo pudo chequear? Sí. ¿Qué pasa con la UH? El mismo bono que los jubilados recibe UH, 7.000 pesos por niño. Es decir, siguen en la tónica de, claro, la UH es como si fuera la jubilación mínima, 7.000 pesos. Exactamente, el mismo bono. Es un refuerzo, o sea que para la UH es un refuerzo más importante, digamos, porque obviamente... Para la UH sí, pero mucho más para la relación para los que es contributivo, lo cual guarda una relación más importante. Es este 20.000 pesos. Que es el de 20.000 pesos. Por hijo menor de 18 años, los que ganan hasta 130.000 pesos. Exactamente. Mensuales. Perfecto. Doctora, gracias. Como siempre, muy amable y muy clara en las explicaciones. Vamos a ir a la tanda. Alto. Ahí está la sesión en el Senado y está ahí Cristina Fernández de Kirchner presidiendo la sesión en el Senado. Candelaria. El martes, recordemos, Maxi, que se había suspendido la sesión de la Cámara de Diputados. No hubo sesión el miércoles, pero sí se confirmó esta que estamos viendo que comienza ahora en el Senado de la Nación. Ahí están cantando el himno los senadores. Recordá cuál era la agenda del día hoy en el Senado. Los dos proyectos más importantes tienen que ver con una necesidad de la agenda económica que impulsan desde el gobierno y que para Sergio Massa en su función de ministro de Economía son fundamentales, Maxi. El impulso a la industria, la promoción de la industria automotriz y también la ley de promoción para la biotecnología y la nanotecnología, que son tecnologías muy de avanzada, que implican inversiones importantes en el país, que generan empleo de calidad. Así que estos dos proyectos que vienen ya con media sanción de la Cámara de Diputados son los más importantes que están en la agenda económica que van a tratar allá en el Senado. Ahí la estamos viendo a Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de la sesión, que iba a ser un poquito antes, iba a ser a las 2 en punto, pero bueno, está comenzando ahora a 2:30. Ahí vamos a ir con Diego de Nicolás cuando esté ahí en el móvil para que nos cuente un poquito cómo se está armando esta sesión ahí en el Senado. Obviamente después de una semana de mucha tensión entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Totalmente. Tensión alrededor de las vallas de Recoleta, los cruces, bueno, todo lo que contamos. Y no es la última vez que la vamos a ver a Cristina Fernández de Kirchner en pantalla, porque el sábado va a haber un acto muy importante, grande, en Merlo, que ella va a ser la principal oradora después de que se reúnan dirigentes del PJ de la provincia de Buenos Aires, convocados por Máximo Kirchner, y después alrededor de las 12:30, 1, se espera que hable Cristina Fernández de Kirchner a un auditorio importantísimo de unos... Se dice que hasta podría haber hasta 70.000 personas, es lo que puede albergar el Polideportivo Néstor Kirchner ahí en Merlo. Vamos a ver cuántos son, pero el sábado ella va a hablar. No la volvimos a escuchar así después de la renuncia de Guzmán. Exactamente. La última vez que la vimos en público fue en el acto de YPF que compartió con Alberto Fernández. En esta ocasión no está confirmado que Alberto Fernández vaya a estar acompañando. Es decir, cuando estaba una catarata de críticas y elucubrando la teoría económica... ¿Qué fue lo que provocó la salida de Matías Culfas? De ella misma, que bueno, que justamente todo lo contrario de lo que está tratando de hacer el ministro de Economía, Sergio Massa, que obviamente se basa en la teoría económica convencional, no en una teoría económica mucho más ortodoxa, claro. No, es la teoría económica convencional. Pero no una que vamos acomodando. El libro de texto en este contexto. No es lo que planteaba Cristina, que
eran cuestiones insólitas desde el punto de vista del razonamiento de la economía. Estaba creando ella una teoría económica. Bueno, en medio de todo eso, la renuncia a Guzmán. Ahí está Cristina, a ver qué dice. De distintos señores senadores y senadoras para la sesión especial del día de la fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 se da asuntos entrados por internet a los efectos de que los señores senadores y senadoras manifiesten sus opiniones, y si hay asentimiento se dan por ingresados. Y le damos la palabra al señor secretario parlamentario para que dé lectura al mensaje del Poder Ejecutivo. Mensaje 81/22 que solicita acuerdo para designar director del Banco Central de Obviamente en el Senado Argentina siempre también hay un orden mayor siempre es todo más ordenado, digamos, se guardan más las formas. Además hay un conocimiento enorme entre Cristina y muchos de los senadores de la oposición. Claro, por sus muchos años como senadora antes de ser presidenta. Exactamente, y han sido compañeros de bancada, o cuando Cristina también fue diputada. Se han cruzado, incluso los que son más acérrimos opositores y que se cruzan públicamente diciéndose barbaridades, y a los que Cristina también critica duramente, después, bueno, en general tienen un diálogo bastante amable en el día a día. Vamos a hablar de qué está pasando con el previaje, Florencia. Tenemos previaje finalmente, pero va a tener características bien distintas a lo que se había anunciado inicialmente. ¿Te acordás que al principio iba a ser septiembre, octubre, noviembre, a lo mejor un poquito de diciembre? Finalmente no. Van a ser 2 meses, va a ser octubre y noviembre, todavía no se ha lanzado, así que no sabemos la fecha exacta, pero tiene algunos cambios, y uno de los cambios es que ya el reintegro máximo no va a ser de 100.000 pesos. ¿Te acordás que se podía consumir, cada persona podía consumir hasta 200, podía consumir lo que quisiera, pero le podían reintegrar, en esto de que te reintegraran el 50%, hasta 100.000, y ahora eso va a cambiar y el reintegro va a ser de hasta 70.000. O sea, ahora hay menos presupuesto para esto. Hay precios máximos en el rubro hotelero, que te acordás que era algo que había reclamado la vicepresidenta Cristina Fernández en una de estas exposiciones que decíamos que le hacía reproches al gobierno, y le había dicho, bueno, pero ¿cómo los hoteleros aumentan tanto los precios y les estamos dando dinero? Bueno, finalmente se negoció para que haya precios máximos. A ver, contemos un segundo eso, porque si no decimos, bueno, ¿y por qué no ponen precios máximos a todo? No, acá el tema es así. El que no tiene esos precios de lista en el hotel, no le pueden pagar con el previaje. Exacto. Obviamente, los precios en un montón de hoteles van a ser mucho mayores que los que pongan en el listado. Lo que pasa es que hay un incentivo grande para muchos hoteles meterse en el previaje y poder recibir tarjetas con el subsidio del previaje. Pensá que estamos hablando de una temporada hiper baja, octubre, noviembre, sí. O sea que es un modo de incentivar a que algunos vayan y saquen. Sí, claro, esos topes, atención, porque tienen que ver con la región en la que se hacen y con las estrellas. O sea, cada estrella y cada región tiene su propio tope. Y los rubros incluidos para esto, como siempre, son agencias de viaje, vuelos, ómnibus de larga distancia y alojamiento. Por supuesto que tienen que ser todos con toda su facturación registrada, porque si no, no puede hacerse, tiene que ser con factura. El crédito remanente, esto también es una novedad, es decir, vos no te gastaste todo en las vacaciones en octubre y noviembre, podés gastarlo en diciembre, pero solo lo vas a poder gastar este año. No te va a quedar pendiente el saldo para el año que viene. Y se puede usar también, bueno, vamos a preguntarlo acá también para gastronomía acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, igual eventualmente si uno tiene el saldo. Está Roberto Amengual, que es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. ¿Qué tal, Amengual? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, finalmente anunciaron este previaje 3. Es así, es octubre, noviembre. ¿Qué expectativa tienen en el sector? Bueno, la verdad que muy positivas. Este es un incentivo nuevamente al consumo en la temporada baja. La industria turística y la hotelera obviamente fue la más golpeada en la pandemia. Lo que fue las primeras ediciones de previaje incentivaron a recuperar el turismo recreacional argentino, que funciona durante los meses de diciembre, enero, febrero y julio, y los otros 8 meses del año, que en general funcionamos con lo que es el turismo corporativo, el turismo de reuniones, los congresos, convenciones y ferias. Están en un proceso, y el turismo internacional están en proceso de recupero, un poco más demorados tal vez que el turismo recreacional argentino, y por eso es que surge esta edición apuntada específicamente para las temporadas bajas, para tratar de incentivar estos 2 meses, que bueno, hay muchos destinos que les cuesta más llegar a esos a niveles de ocupación mínimo para cubrir sus costos.
Ahora, Roberto, inicialmente el plan era ir a esos destinos, o sea, ocuparse específicamente de esos destinos que no son los más concurridos. ¿Están de acuerdo los hoteleros con que se haya ampliado a todo el sector? Bueno, en realidad, obviamente que uno piensa en destinos de temporada baja y pueden ser muchos. Es difícil a veces desagregar específicamente cuáles, porque la realidad es que Argentina tiene hotelería en cientos de destinos. Lo que también es importante destacar es que muchos destinos, muchos hoteles o establecimientos que estén en destinos de temporada alta pueden participar del programa y pueden necesitar participar del programa también, porque pueden estar recién abriendo. Todavía hay cientos de establecimientos hoteleros que no han podido abrir sus puertas y el capital de trabajo que genera el prepago de previaje por parte del consumidor puede ayudar a realizar esa inversión inicial para poder reabrir el establecimiento. Amengual, gracias, muy amable como siempre. Ahí está el presidente de la Asociación de Hoteles Turísticos. En un ratito vamos a ver qué está pasando ahí en el Senado. Sigue ahí hablando algunos senadores. Está Cristina presidiendo el Senado. Hay mucha expectativa por eso, después de una semana puro round entre la vicepresidenta y distintos dirigentes de la oposición. Ya vamos a estar aportando un poquito también algunas declaraciones que hay de distintos dirigentes por estas horas. Tras el pico de tensión entre Cristina y la oposición, está sesionando el Senado, preside Cristina Fernández de Kirchner, está hablando el senador Lustó, a ver qué dice. Este gobierno asumió con 12.800 millones de dólares de reservas netas, hoy le quedan 800. 4 días de importaciones. Brecha, 110%. Devaluación del tipo de cambio oficial, 131%. Del libre, 317%. Controles de importaciones porque no hay dólares que afectan a la producción. Las LELIC y los jubilados. Este año pagamos más intereses en LELIC que los aumentos que tuvieron las jubilaciones. Hablando de jubilaciones, la jubilación que tiene la presidenta de privilegio, y nosotros presentamos proyectos para derogar esas jubilaciones, aumentó 46% cuando el promedio de los jubilados aumentó el 29%. Aumento de endeudamiento, 56,7 mil millones de dólares. En el Banco Central, los pasivos, 2,5 billones de pesos aumentaron las LELIC y los pases. Y ahora, además de eso, tenemos ajuste en el financiamiento de obras sociales para discapacidad, ajuste en la modernización de jardines maternales, ajuste en el programa Conectar Igualdad, ajuste en programa de salud. En definitiva, cuando se introducen falsedades tan tajantes, tan graves dentro del debate público, es solamente para distraer la atención del pésimo desempeño de este gobierno, del cual la presidenta de este cuerpo no solo es vicepresidenta, sino que además diseñó la fórmula presidencial y vetó ministros hasta cambiarlos, y así está el país. Gracias. Ahí está, a ver si se la ve a Cristina. Ahí está Lustó. Gracias, presidenta. No estaba Cristina. Bueno, muy fuerte está Claudia Abdala, la senadora por Santiago del Estero, que está presidiendo, vicepresidenta del Senado. Está presidiendo en este momento la sesión, a ver si podemos mostrar. Pero Lustó durísimo, muy duro, recalcando todo el tema de la situación económica. Incluso le tiró también lo de la jubilación de la pensión. Lo de la jubilación que cobra la como es presidente y la pensión de Néstor Kirchner como es presidente. Que es cierto, se ajustó hasta agosto por arriba de la movilidad previsional. Cuando uno toma septiembre, no. A partir de ahora de este mes, no. Pero hasta agosto por arriba de la movilidad previsional. Pero lo metió ahí en medio de todos los números económicos que son verdaderamente muy, pero muy preocupantes, y es hoy el principal problema que tiene el gobierno. Y Lustó decía, están corriendo el eje de la discusión a estar discutiendo de otras cosas en vez de estar discutiendo lo que está pasando con la economía. Exactamente, Maxi. A ver, el Frente de Todos tiene en este momento no solamente la cuestión de cara al gran público, a nosotros, y a ver qué pasa si se termina debatiendo más la causa en vialidad y la imputación a la vicepresidenta o los temas económicos que nosotros tratamos todos los días, sino que además tiene ahora un poco de ruido adentro, porque en lo que es la Cámara de Diputados, que esta semana, a diferencia del Senado, no tuvo sesión, podría perder los 3 diputados que responden a Grabois. Eso se va a definir el domingo,
Después de que el sábado hable Cristina Kirchner, se va a juntar los congresales del Frente Patria Grande y van a decidir si permanecen dentro del bloque del Frente de Todos o no. Si se van, entonces el Frente de Todos en la Cámara de Diputados va a pasar a ser segunda minoría, no primera minoría. Entonces se le va a complicar el tema de los votos. Hoy vemos bastante tranquilidad, si vemos discursos duros y demás, pero en el funcionamiento del Senado, la Cámara de Diputados está muy revuelta porque no sesionó y vamos a ver qué pasa la semana que viene con esta decisión que podrían tomar estos 3 diputados. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, estamos en estos momentos a la 1 de acá, son las 2 menos 10 de la tarde aquí en los Estados Unidos, en la costa este. Comenzó una audiencia pedida por el expresidente Donald Trump para que le asigne a la investigación de la supuesta posesión por parte de Donald Trump de documentos ultra secretos que se llevó a su casa, a su residencia personal en Mar-a-Lago, en Florida, cuando dejó de ser presidente, ¿no? Recordemos que hubo un allanamiento el mes pasado y que secuestraron 11 cajas con documentos que supuestamente Trump se había llevado. Bueno, Trump dice que esta investigación es muy parcial, que está enviada por el gobierno de Joe Biden, lo cual es cierto porque lo hace el Departamento de Justicia, que depende del actual presidente, ¿no? Pero él insiste en que se trata de una cuestión de lawfare, ¿no? De que se ha puesto la justicia en su contra y por eso ahora hay una audiencia en Florida pedida por él para que pongan un investigador independiente que no tenga nada que ver con el Departamento de Justicia ni con el FBI. Se llama un Special Master y eso es lo que está pidiendo él. Entonces, la audiencia que se está tomando ahora es para ver si ponen un investigador privado independiente para examinar todos estos documentos secuestrados de la casa de Donald Trump y también el propio allanamiento. Él quiere saber, Donald Trump, por qué mandan a hacer este allanamiento que considera que es ilegal. Mientras tanto, el FBI, el Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, publicó una serie de fotos con documentos que, secuestró de la casa de Donald Trump en este allanamiento, y está mostrando que muchos de ellos tienen la carátula de Top Secret, es decir, que son documentos oficiales, documentos a los que solo tenía acceso el presidente, en ese momento él, pero que tendrían que quedar por la ley de registro de documentos en la Casa Blanca. Todos los documentos que firma un presidente y que pasan por manos de un presidente tienen que ser devueltos en el momento en que el presidente deja el poder. Bueno, lo que están investigando es si justamente infringió esta ley y si pueden llegar a condenarlo a Donald Trump, a imputarlo en primer lugar por esto, ¿no? Bien. Adrián, obviamente la semana que viene va a estar Sergio Massa ahí en Washington, viaja el 6 creo, sí. El miércoles próximo está viajando a Washington y se posterga la bilateral entre Biden y Alberto Fernández. Al parecer eso se dice. ¿Qué información tenés vos, Adrián? Porque lo último que hay es que cuando el presidente vaya a la reunión de Naciones Unidas, se podría dificultar la posibilidad de que se vea a cara con el presidente Biden. Mira, por el momento sí, está sujeto a revisión, pero las fechas tentativas son el 16 y 17 de septiembre de la reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, estamos esperando esa confirmación. Obviamente uno desde el punto de vista periodístico tiene que estar muy atento a esto, porque claro, es todo un tema logístico, ¿no? Esto va a ser en Washington, D.C. Y bueno, también Sergio Massa va a estar las semanas anteriores entre Washington, D.C. y Houston, ¿no? Exactamente. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Adrián Sack. Bueno, estamos viendo las imágenes del Senado y hay mucha preocupación y hubo, si se quiere, solidaridad transversal dentro de la política con mensajes por la salud de Esteban Bullrich. Que está internado en el Hospital Austral, tuvo una complicación respiratoria, está en terapia intensiva y él escribió un mensaje antes de que lo internaran de que reza porque se siente indefenso. Rezo porque me siento indefenso. Todo el arco político hizo acercar su cariño y su solidaridad con él y con su familia, empezando por el presidente Alberto Fernández, siguiendo por los referentes de Juntos por el Cambio.
y dirigentes de todos los partidos están esperando noticias. Los partes médicos no dan demasiada información. La familia ha pedido que se acompañe con oraciones y que se espere la información. Ahí está el tuit de Alberto Fernández, ¿no? Que obviamente tuiteros muy opositores decían el mejor tuit en toda la gestión de Alberto Fernández. Te he conocido y tratado, sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una Argentina mejor. El presidente, también el ministro del Interior, Guado de Pedro, te acompañamos a vos y a tu familia, Fuerza Esteban. Es decir, ha habido ahí solidaridad de todos los sectores políticos, obviamente también los de Juntos por el Cambio en primer lugar, pero claro, algunos kirchneristas duros también manifestando su solidaridad. Todos destacan la figura y lo que representa Esteban Bullrich, sobre todo lo que hizo cuando dejó su cargo de senador, precisamente por la enfermedad que lo tiene tan mal. Está Patricio de la Barra en Brasil. Patricio, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Cuál es lo último de la campaña electoral entre Bolsonaro y Lula en Brasil en este momento? Bueno, tú sabes que acá están muy polarizadas las dos fuerzas, incluso se esperaba que después del primer debate que se realizaba el domingo creciesen las alternativas o una tercera vía con Ciro Gómez, con Simone Tebet, pero crecieron razonablemente, pero no llegaron a preocupar a los dos líderes de las encuestas. Ahora, las encuestas indican que hay un empate técnico, porque una de ellas, por ejemplo, hecha por el Instituto Futura de Inteligencia, que a la orden del Banco Mundial indica por primera vez que Jair Bolsonaro estaría sobre Lula con el 40.1% contra el 36.9% del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ciro Gómez aparece ahora con el 10.1%, se subió de 7 para 10.1%, y Simone Tebet de 1 subió para 2.2%. Es decir, es muy poca la presencia que podrían tener estos dos candidatos ante la avalancha que tiene de preferencias, por lo menos en las encuestas, Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Hay otra encuesta en que indica la CNT, por ejemplo, que indica que Lula da Silva estaría encabezando las encuestas con el 42.3%, seguido de Jair Bolsonaro con el 34.1%. Ahora se desconfía mucho de algunas encuestas, por ejemplo, de la IPEC, porque tienen la misma dirección del Instituto Lula. Entonces, muy extraño, eso está siendo investigado por... Pero lo que estás contando, Patricio, que es importante, que, ojo, que las encuestas están marcando que se ajustan las diferencias entre Lula y Bolsonaro. Y recordame, para ganar en Brasil la elección es en octubre. Y 50+1. Es necesario más del 50%, es decir, que seguro va a haber balotaje. Exactamente. La primera vuelta el día 2 de octubre y la segunda eventualmente sería el día 30 de octubre, que es lo más indicado porque es el reflejo, por ejemplo, que se está viendo en las calles, en los comicios que se están realizando. Hay una igualdad en algunos lugares y en otros sectores es ampliamente favorable a Jair Bolsonaro. Ahora, hay un asunto que está preocupando acá a Brasil y que es justamente que Jair Bolsonaro perdió el dominio del site o de la web bolsonaro.com.br. Esto fue lo que está en estos momentos siendo el principal tema de análisis por parte de los medios de comunicación. ¿Cómo que esto ocurrió y quién lo compró? Y el que lo compró es un señor que se identifica como filósofo, es Gabriel Bayo Tomás, que está apostando cosas absolutamente contra Jair Bolsonaro, tallándolo incluso hasta... Está bien, pero son las típicas chicanas de campaña, un hackeo, digamos, ese tipo de cosas, pero es importante la información que está dando de fondo, que ojo que las encuestas están más justas, que va a haber balotaje, obviamente Lula también tiene la posibilidad, digamos, de ganar en balotaje, pero que no están como estaban a principio de año, ¿no? Donde Bolsonaro estaba derrumbado y había una distancia muy grande en favor de Lula. Patricio, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, que esté muy bien. Ahí está Patricio de la Barra desde Brasil. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Cómo está cerrando en el día de hoy? Bueno, falta todavía para el cierre del mercado, pero ¿cómo anda el dólar? Hoy está en baja, Maxi. Hoy empieza a mostrar un poquito una baja. Están todos los dólares yendo un poquito hacia abajo. El blue, 289 pesos. Ayer había estado en 291, 292. El contado con liquidación está en 285 y el dólar MEP, que es el que más usan las empresas cuando lo quieren dejar acá, en 283 pesos. Bien, gracias Cande, gracias Flor, muy amable las dos.
Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil, ahí en Corrientes 2238 que me acompaña. Gracias a Buenas Mariana, que ya está ya estoy. haciéndose cargo del aire de Maxi, 24. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué temperatura hay? Sí, lo quise 17. usar porque deben ser los últimos días, pero me gusta este. ¿Sabés qué? Te banco Dije, que son los dijiste, últimos días. Lo quiero usar porque son los últimos Vi días. un poquito de lluvia, dije, Sí. va a bajar un poquito la temperatura, pero... ¿Pero te importó? Estos son los últimos días, ¿viste? Porque ya se viene la primavera. Pero lindo, Con la lindo. pana no vamos a poder estar. No, ya la pana. Yo te diría que esta es la última semana de La pana. última semana. La última semana de pana. Está raro el clima, pero sí. Ahora está nublado, está lluvioso Estamos ahora. 17 años. 17 años. 17 grados la temperatura a esta hora. Sí. Pero Maxi, bueno, ¿pero puedo tocar la pana? Sí, claro. Igual, ¿puedo tocar claro, un poquito? claro. No, porque viste que tenés televidentes tuyos muy celosos. Entonces yo te toco así un Yo poquito. no. Lo acomodo a Maxi un Yo no poquito. toco nada porque vos sos pura transparencia hoy. No sé si lo toma la... ¿Lo toma la cámara? Esto no aparece en la televisión, pero acá... ¿Vos decís hay- que se ve hay transparencia? Pura transparencia. Te queda muy lindo. Mirá Mariana. Montenegro, Gracias, Maxi. Se quedan con Mariana Contartelli. Chau.